Ya está todo preparado para empezar el partido en la casa de los Gutiérrez con IKEA. Atrás está el sofá Civic, con diferentes covers para hacer match con cada selección. En el medio, los vasos Lodrat, repartiendo bebidas por todo el campo. Calentando por si viene alguien extra está la silla plegable Gunde. Y arriba, Ostaval, la coffee table de 2 alturas marcando un gol con cada snack. Visita IKEA y logra crear el line-up ganador para disfrutar del fútbol en tu casa. Con buena calidad y buen precio. IKEA sueña sin medida. Ser podcast. Perdón, ya cogí otro avión, aquí no vuelvo, no quiero otra decepción. Tanto que te dabas de campeón y cuando te necesitaba, viste tu peor versión. Sorry, baby, hace rato que yo te vi tocar ese gato. Una loba como yo no está pa' novato. Una loba como yo no está pa' tipos como tú. Pa' tipos como tú. A ti te queda grande y por eso estás con una igualita que tú. Esto es pa' que te mortifique, mastique, trague, mastique. Yo contigo ya no regreso, ni que me llore ni me suplique. Entendí que no es culpa mía que te critique. Yo solo hago música, perdón que te salpique. Me dejaste de vecina la suegra con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda. Te creíste que me heriste y me volviste más dura. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Abrimos la ventana de este jueves 16 de julio con Iñaki de la Torre. Iñaki, buenas tardes. Matías Valles está en Radio Mallorca. Hola, Matías. Buenas tardes, Marta. Hoy cafeteamos por primera vez con Noelia Ramírez. Noelia es periodista cultural en El País, es coautora del podcast Amiga Date Cuenta de Radio Primavera Sound. Ha publicado el ensayo Nadie me esperaba aquí y hoy nos escucha desde Radio Barcelona. Noelia, hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy contenta. Igual, muchas ganas de tenerte en la ventana porque para quien no te conozca, déjame decir a los oyentes que tú brujuleas muy bien entre la cultura pop, lo haces en Amiga Date Cuenta con Begoña Gómez Urzaiz y a mí me encanta escucharos mucho y me da mucha rabia a la vez porque me doy cuenta de que me empiezo a quedar atrás en un... no sé, empiezo a notar como grietas con la generación que viene detrás y vosotras siempre me ponéis al día. Ay, qué bien, pero bueno, ahora puedes participar y podemos contar todo lo que quieras, ¿eh? O sea, que no te quedas atrás. Todas nos quedamos atrás todo el rato, ¿eh? Va todo demasiado rápido. A ver, ¿quiénes son las WACs y por qué te estás fijando en ellas en este mundial? Pues mira, es que las WACs es un término que es inglés y hace referencia a wives and girlfriends, que serían ser las mujeres y las novias, ¿no?, de los futbolistas. Es un término que se popularizó en el Mundial de 2006, que fue su pico, digamos, fue cuando los tabloides lo llevaron a tope, porque allí estaba Victoria Beckham con la selección de Inglaterra y todas las mujeres de los futbolistas, porque fueron 22 de las mujeres de los 23 futbolistas de la selección inglesa. Y los tabloides enloquecieron, porque claro, año 2006, que había pues brillos, logos, minifaldas muy cortas, ¿no? O sea, todo lo que está volviendo ahora, realmente, porque todo es un péndulo. Entonces, claro, esto te hace reflexionar de aquellas WACs, ¿no?, que fueron tan famosas porque piensa que la selección inglesa estuvo en Alemania en un pueblo que era un balneario que se llamaba Baden-Baden, que allí, bueno, pues estaban todos tranquilísimos y ya llegaron y empezaron a gastar a lo bestia. Entonces eran noticia todo el rato porque, por ejemplo, mira, Victoria Beckham se llevó 30 pares de vaqueros y 60 gafas de sol. Pero una pareja del jugador del Liverpool, yo no tengo ni idea de fútbol, yo estoy leyendo los nombres tal cual, Steven Gerrard, Alex Gerrard, se gastó 5.000 euros en una noche en 60 botellas de champán. Rosa. Supongo claro, que no todas rosa. para ella, porque si no... Para las amigas. Champán rosé. Ah. Exacto. Y entonces, claro, todo el rato eran noticia esos días porque además llevaban unos looks como pues mucho crop top, pues esto, mucha cosa, mucha marca, mucho Versace, mucho Gucci, ¿no? Mucho loguito. Y claro, Inglaterra perdió en cuartos con Portugal. ¿Y aquí qué pasó? Pues la culpa la tiene como Yoko Ono, ¿no? La culpa de todo la tiene Yoko Ono, la culpa la tuvieron las WACs y entonces, ¿qué pasa? Que no había ni la mitad de pedagogía feminista que tenemos ahora en 2026,
y ya se quejaron. Una que era una cantante, se llamaba Cheryl Tweedy, se quejó porque era la pareja de Ashley Cole en aquel momento, ella era la cantante de Girls Aloud, y dijo que le fastidiaba muchísimo cuando la gente la etiquetaba como mujer de, porque les llamaban hooligans con visa a ellas, y decían, cuando yo me lo curro muchísimo, yo tengo mi grupo y todo esto, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa ahora en este mundial, ¿no? Que las mujeres del mundial también están ahí, pero hay un salto, yo creo que ha habido un salto muy grande, porque antes las mujeres se les acusaba de gastonas, y ahora que vivimos en el pico de internet de la tradwife, ¿no? De la esposa tradicional, esto que se ha hablado tanto estos últimos años, ¿no? Que en el fondo no son esposas tradicionales, sino que son empresarias y creadoras de contenido, hay que decirlo así, pues van a ingresar. Porque todas estas novias las hemos visto promocionando marcas, que es lo que se hace ahora. O sea, ellas estarán gastando también, pero eso no te lo van a enseñar. Pero todo lo que te van a enseñar en redes, ellas, porque ellas deciden qué enseñarte, son todo cosas como con marcas, ¿no? Y lo que patrocinios y patrocinios, todo donde claro. ellas puedan ingresar también. Esto claro, apoyado por la realización del Mundial, que se dedica todo el rato a sacar ricos y famosos en las imágenes durante el partido. O sea, bueno, es mi momento favorito. O sea, yo voy a localizar a famosas. El otro día confundí al hijo de Beckham con Justin Bieber, pero era Romeo. Sí, y dije, grité en medio del campo, Justin Bieber, y no, era Romeo Beckham. No, hay una previsión esto hasta el punto de que cuando ahora que Taylor Swift iba a ver a su esposo, prometido, novio, a ver los partidos de rugby, de fútbol americano, y la enfocaban, había una queja de los seguidores del club diciendo, no queremos ver a Taylor Swift, queremos ver el partido, claro. Y usted no está dando a Taylor Swift. Yo en esto de la web quería recordar, se ha dicho muy bien, lo ha dicho muy bien Noelia, de los tabloides, esto es una excusa de los tabloides, de los sensacionalistas, para mostrar mujeres guapas a toda página. Las novias de los futbolistas eran atractivas físicamente y se empleaba esto. Lo que pasa es que es verdad que esto ha evolucionado y hoy las estrellas se presentan ya en pareja, es decir, ya no es Cristiano Ronaldo, sino que es Cristiano Ronaldo con Georgina Rodríguez. Yo solo un ejemplo, ¿quién es Antonella Rocuzzo? Lo digo porque yo no sabía quién era Antonella Rocuzzo hace un par de horas. Bueno, Antonella Rocuzzo es la esposa de Messi y tiene 40 millones de seguidores en Instagram, es decir, más que cualquier jefe de Estado del planeta. Es decir, hoy en día es un fenómeno que van juntas. Y quería dar una porque yo no tengo grietas como tiene Marta, yo tengo abismos con la generación No pasa actual, nada. Pero quería dar una pre-WAC que fue, por ejemplo, Gaby Schuster, que era la esposa de Schuster, que cuando llega a España todo lo llevaba ella llevaba las negociaciones, ella exigía los contratos, y claro, en aquella España machista y total y muy distinta de la actual, como se ha dicho, pues claro, aquello era como... Espera, que algunos se ha perdido, uno de los que están al otro lado de la grieta se ha perdido y no sabe que Schuster era un jugador del Barcelona, el Real Madrid y luego del Atlético de Madrid de los 80. Pues su mujer Gaby era yo creo que es una pre-WAC absolutamente, pero vamos, era la manager, la administradora, la agente de su marido. Sí. Claro, es que es fuerte, ¿no? Yo creo que después de ese mundial y en los últimos años que hemos tenido, pues todo está, ¿no? Este movimiento feminista en el que no se habla ya de esa manera, ¿no? En el que los tabloides han sido señalados por las mujeres, se han quitado de las páginas deportivas de muchos diarios británicos aquella página también que había de la chica, ¿no? En bikini y tal. Pues llegó, por ejemplo, Shakira, ¿no? Shakira dejó de ser la WAC porque ella era mucho más poderosa que Piqué. Me ha encantado la canción al principio porque era en tono. Con el salpique. Y también pues esto, o sea, Antonella, por ejemplo, es muy famosa, pero ella sí que tiene esta cosa de ser mucho menos llamativa que aquellas WACs, ¿no? Ha sido como la esposa discreta, la esposa en la sombra, aunque también hace su business y también tiene sus momentos de marcas y todo. O sea, todas son influencers aspiracionales al final, porque mira, ahora las novias de la selección también han estado. Ana Pelayo, la novia de Gaby, tiene 500.000 de seguidores y subió una foto en Beverly Hills en un acto de una marca deportiva que se llama Lo Yoga, que es súper aspiracional, que le llevan todas, bueno, les pagan a todas para que la lleven porque es muy cara, ¿no? Y así hace que la gente se la quiera llevar. Y claro, o sea, está ahí el business, ¿no? Probablemente ella también habrá gastado, también se habrá bebido sus botellas de champán, pero tú lo que estás viendo ahora es ella diciéndote, mira esta marca, ¿no? Bueno, pues hablando del Mundial, no está todavía confirmado que Pedro Sánchez vaya a acompañar a los Reyes en la final en el MetLife Stadium el próximo domingo. Quien sí que ha confirmado que va a asistir es Donald Trump, que irá con Infantino. Y hablando de Trump, ha pasado bastante desapercibida esta noticia, diría yo, Matías, la noticia de la detención en Ibiza de este filántropo estadounidense, James Chambers, al que la administración Trump acusa de
de financiar el terrorismo porque está donando dinero a la causa palestina. Yo creo que es el primer caso que conocemos en el que Estados Unidos solicita la extradición de un ciudadano estadounidense que ellos dicen apoya a Hamás por donar esto, más de $1 millón a proyectos humanitarios para las víctimas del genocidio en Gaza. Sí, es que es un precedente terrible. Además, una cosa muy curiosa, que la Audiencia Nacional, que decía que no puede perseguir los delitos de justicia universal, por ejemplo, en el caso de José Couso, del Cámara Español, sin embargo, en este caso sí que haya tomado cartas en el asunto inmediatamente, haya encerrado a este millonario, a James Chambers, y a la espera de ver qué se decide sobre su futuro. Y lo que es James Chambers es la oveja negra de una dinastía muy importante de Estados Unidos, que es la dinastía Cox, que son como la familia real del estado de Georgia, ¿no? Georgia capital, Atlanta, lo que el viento se llevó. Pues allí estos son como los que cortan el bacalao. Chambers se peleó con su familia porque apoyaban ellos a la policía de Atlanta y él se considera comunista o antisistema o como queramos. Se llevó 200 millones de la familia al efectuar la ruptura y este dinero lo está empleando para causas que él considera nobles y ajustadas como esta. Entonces lo terrible, claro, es que ayudar a Gaza sirva para que en otro país se detenga, porque se ha detenido encarcelado, a Chambers. Es decir, el paso siguiente es que un español, que hubiera una entidad española, una persona española que hubiera ayudado a Gaza o a una causa humanitaria contraria a Washington, contraria a Trump, pues Trump pediría también su detención, ¿no? Y quiero solo decir una frase que es la política oficial de Trump en este aspecto, dicha por Sebastián Gorka, que es su representante antiterrorismo. Todos los grupos de izquierda son parte de una misma red y son participantes en el terrorismo. O sea, toda tendencia izquierdista es sospechosa de terrorismo y, por tanto, se puede perseguir judicialmente. Sí, no, es un precedente terrible. Y ahora es la justicia española la que creo que dispone de 40 días o de un mes para decidir si le concede la extradición. Sí, aunque la extradición solo la puede conceder el gobierno. Es decir, suele ser, no es vinculante, pero por supuesto es muy influyente lo que decida la Audiencia Nacional, que es la administración encargada, la administración judicial encargada en estos asuntos. Bueno, seguiremos el caso a ver qué... Yo no sé si puedo haceros un apunte, porque claro, a raíz de esta detención, por lo visto hay un documental de esta persona que se ha grabado y se ha puesto en Sundance este año, que se llama All About the Money, y es como este chico puso un campamento comunista en Massachusetts y es una seguidora irlandesa siguiéndolo durante un año en distintos sitios y se luego va a vivir y cómo va regalando el dinero y cómo carga contra su familia y todo. Ahora yo solo quiero ver este documental, por favor, porque después se ve que se va a Túnez, compra como acciones de un equipo de fútbol, se convierte al Islam, empieza a estar como con la causa palestina mucho más implicado y lo pasaron en mayo y claro, ahora yo creo que esto lo ha puesto en el punto de mira también, ¿no? Bueno, es que aparte creo que tiene unos ahorrillos el hombre, porque vendió a su propia familia, aparte de las acciones del negocio familiar, 250 millones de euros, pues le da para algunos viajecitos, algunas cositas. Es que cualquier ayuda, Médicos Sin Fronteras, comprar libros educativos para Gaza, cualquier cosa la puede transformar Washington en que esto es una ayuda económica a Hamás y a partir de ahí pues se actúa. Y la conexión, hay una conexión WAC, por cierto, en Chambers, es decir, su pareja es también famosa por sí misma, se llama Stella Schnabel y el apellido es de Julian Schnabel, un pintor muy, muy famoso, y seguramente esto explica la conexión con Ibiza, porque habréis visto que todas las cosas siempre acaban pasando por Ibiza. Siempre lo decimos. Sí. De hecho, le han pillado ahí en chanclas. Oye, dejadme saludar al jefe de internacional de la cadena SER, Pablo Moral. Buenas tardes. Hola, Marta. Buenas tardes. Porque ya que estamos hablando de Palestina, la falsa tregua en Gaza ha conseguido que la presión de la opinión pública yo creo que haya disminuido, pero la urgencia de que entre ayuda humanitaria sigue siendo enorme, ¿no? Lo siguiente. Totalmente, los palestinos siguen necesitando ayuda o al menos atención sobre lo que está pasando, sobre lo que sigue pasando en Gaza, y lo que sigue pasando, Marta, es el genocidio, de una forma más lenta, de una forma más silenciosa, pero fíjate, hoy mismo Israel ha matado a 5 palestinos más en diferentes ataques en Gaza. Desde que se proclamó ese alto el fuego, del que dices, en octubre, un alto el fuego que Israel aplica a su antojo, a la carta, cuando quiere, lanzando ataques selectivos en diferentes puntos de la franja. Desde entonces, desde ese mes de octubre, han muerto más de 1.100 palestinos en diferentes ataques israelíes. Hace nada se han cumplido 1000 días del genocidio en Gaza y desde octubre de 2023 son más de 73.000
los palestinos asesinados, al menos 73.000, porque seguramente sean muchos más los que han muerto bajo los escombros de todos los destrozos en Gaza. Y mira, justamente este domingo vamos a dedicar el punto de fuga a ese asedio en marcha, a ese genocidio en marcha que continúa. Y vamos a escuchar, por ejemplo, la voz de James Elder, es portavoz internacional de UNICEF. Es, yo creo que una de las voces más contundentes contra este genocidio. Y, en fin, ha estado 7 veces allí. De la última vez se ha traído esta idea de cómo continúa no solo estos ataques selectivos en Gaza, sino también una guerra psicológica, una presión inaguantable a la población gazatí. Yo creo que sí, y no es solo mi opinión. Es lo que hemos visto sobre el terreno. Ahora mismo, el 90% de las escuelas de Gaza están dañadas o han sido destruidas en su totalidad en apenas 2 años. ¿Se pueden imaginar todo el mundo en Europa lo que significa vivir en una tienda de campaña durante 2 años? Realmente, los palestinos están siendo aplastados y asfixiados física, geográfica y psicológicamente. Hay que recordar, Marta, que Israel controla más del 50% de Gaza, es decir, los soldados israelíes siguen dentro de Gaza y es más, el gobierno de Netanyahu ha prometido que quiere controlar el 70%, es decir, hay una intención del gobierno israelí de colonizar ese espacio, ese territorio, mientras tenemos a 2 millones de gazatíes viviendo en el resto de la franja que queda libre, es decir, apiñados en tiendas de campaña, como nos decía James Elder. Sigue habiendo muchísimas necesidades en todos los sentidos, hay algo más de comida en los mercados, pero a un precio que no se pueden permitir los gazatíes, hay plagas de ratas y roedores en diferentes puntos de la franja, y James Elder, lo vamos a escuchar el domingo, nos dice que lo que mejor resume la situación de Gaza es que los niños están enfermos continuamente y no hay forma de darles una atención. Y déjame solo apuntar que esto está pasando en Gaza, pero que el asedio y la presión israelí contra los palestinos también se está desarrollando en Cisjordania. Sí. Está el caso de, que también vamos a hablar de ellos, de la familia Haikan, que viajaba en Hebrón a principios del mes pasado, con la mala suerte, viajaba en su coche, con la mala suerte de que se cruzó a un pelotón de soldados israelíes que dispararon contra el coche. Una de las balas atravesó el parabrisas y fue a parar a la cabeza del pequeño Sam, el pequeño de la familia de solo 7 meses, que murió pues en los brazos de la madre, en el coche, en la parte de atrás del coche, ¿no? Esto es lo que sigue pasando a diario en Gaza y en Cisjordania, aunque bueno, ya no despierte tanta atención, ¿no? Y por eso, iniciativas de apoyo como las que estabais hablando antes, o al menos, como te decía, de atención a los palestinos, a lo que está pasando allí, pues sigue siendo absolutamente necesario. Sí, por eso te hemos llamado, Pablo, para recordarlo. Gracias. A Escucharemos Punto de Fuga este fin de semana. Vamos con otra de las grandes noticias del día, la del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que ha avalado la ley de amnistía y asegura que esta ley contribuyó o ha contribuido a la reconciliación política en España. Guillermo Lerma, Pedro Jiménez, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Ayudadnos con el contexto. ¿Qué va a pasar ahora con Puigdemont? Pues en principio nada, a corto plazo nada, pero además nada por parte del propio Puigdemont, porque su entorno, su equipo jurídico dice que, bueno, que a pesar de esta sentencia, ya lo venían diciendo días atrás, convencidos de que el sentido de la sentencia iba a ser que iba a avalar prácticamente en su integridad la ley de amnistía, que ellos no van a instar al Tribunal Supremo a que levante la medida cautelar que pesa contra él, que sabes que todavía tiene una orden nacional de detención si regresara a España, porque ellos consideran que esto ya no es un problema de Carles Puigdemont, es un problema del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, que son los que no han aplicado la ley del perdón, que se aprobó debidamente por unas cortes parlamentarias en su momento, pero que sin embargo no ha desplegado todos sus efectos. Y en el Tribunal Supremo, ¿qué nos dicen? Pues desde el Tribunal Supremo lo que nos cuentan es que la clave está más en lo que haga el Tribunal Constitucional. Ellos, es verdad que hay 3 aspectos de la ley de amnistía que consideraban que podían ser, Marta, pues recurribles a Europa, para que nos entendamos. El primero, que había intereses financieros de la Unión que podían estar en juego porque había un perjuicio para los intereses financieros de la Unión. El segundo, el tema de esas actuaciones, esas acciones
que ponían en riesgo vidas. Hablamos de los delitos de terrorismo, y hay una tercera idea que ellos trasladaban, fuentes del Supremo nos trasladaban, que es, bueno, pues si realmente una norma tan importante como una ley de amnistía puede salir adelante con ese apoyo parlamentario, sin ese consenso democrático necesario, y sirve como instrumento de pacificación frente a, bueno, pues a la falta de consenso, ¿no? Está claro que esta sentencia europea, los dos primeros aspectos los avala concretamente, no hay intereses financieros de la Unión implicados, y además, bueno, el segundo aspecto es verdad que lo avala, pero hay que ir a la letra pequeña, qué es un acto terrorista y qué no es un acto terrorista, y esto lo van a tener que decidir los tribunales españoles. Pero en cualquier caso, la clave está en la sentencia del Tribunal Constitucional, que es la que tendrá que decidir si la interpretación que ha hecho el Tribunal Supremo de la malversación para que no le amnistíen este delito a Carles Puigdemont y a Oriol Junqueras, ese argumento de que, bueno, que se han beneficiado ellos económicamente porque no pusieron el dinero de su bolsillo para financiar el procés, sino que usaron el dinero público de todos para hacerlo, ¿no? Un delito con dinero público, pues hay un enriquecimiento y hay malversación. Después de verano, cuando conozcamos esa sentencia del Tribunal Constitucional, será cuando el Tribunal Supremo decida qué pasos da, ¿no? E incluso no descartan volver a elevar una cuestión prejudicial a Europa, aunque parece que ese ángulo se les ha cerrado bastante con esta sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. De hecho, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea prevé o da como posibilidad lo que acaba de decir Pedro, que es que el Supremo vuelva a elevar una cuestión prejudicial, con lo cual volvería a girar la rueda. Ahora bien, la sentencia yo creo que para mí es determinante, no definitiva, nada lo es en el terreno de la justicia, pero sí determinante, clarísima, y con una palabra además que choca con la realidad política española, que es reconciliación. O sea, ya querríamos que hubiera reconciliación, por ejemplo, en el Congreso, y entonces lo que dicen los jueces es que en aras de esta reconciliación se tienden estas medidas, ponen muy pocos peros. Para mí, en el lenguaje que empleamos ahora futbolístico de quién gana y quién pierde, hay un vencedor que es Pedro Sánchez, sin ninguna duda, en una apuesta arriesgadísima con aquella frase célebre, hacer de la necesidad virtud, que es lo que pasa, pues es que la política es hacer de la necesidad virtud. Hay unos beneficiarios inmediatos, como ha explicado muy bien Pedro, o a medio plazo, que son Puigdemont, Junqueras, que está en España, pero podrá presentarse a unas elecciones en un momento dado, y luego, cuidado, hay un usufructuario, es decir, ¿quién se va a beneficiar indirectamente? ¿Quién va a utilizar esta sentencia? Que es el Partido Popular. Porque el Partido Popular ahora se ha visto además en la reacción de hoy, ya no es tan sanguinaria como otras veces, no tan violenta. Junts es un partido que está votando muchísimo, esto lo sabe Guillermo mejor que yo, con Vox y PP. ¿Cuántas votaciones llevamos de Vox, PP y Junts votando juntos? Ya sabemos que puede decir, no, es una coincidencia, pero esto está ocurriendo y está claro que al Partido Popular le convendría en la próxima legislatura tener un apoyo de Junts. Lerma, por alusiones. Es que es muy llamativa la reacción de hoy del PP, diciendo respeto absoluto a la sentencia. Jurídicamente nosotros no tenemos nada que decir, cuando si echamos la vista atrás y hacemos un poco de memoria, Feijóo puso en cuestión el encaje jurídico de la ley en la Constitución, en el derecho de la Unión Europea. Convocaron manifestaciones en la calle para ir en contra de la ley de amnistía. Llegó a decir que el hito fundacional de la legislatura era un pacto corrupto porque el gobierno daba la amnistía a cambio de esos votos, y hoy la crítica, el foco lo ponen sobre el hecho de que Sánchez hiciese esta cesión y cambiase de opinión, que evidentemente es algo que hizo. O sea, Sánchez hasta el mismo mes de julio del año 23 estaba diciendo que la ley de amnistía no se iba a conceder y que no tenía encaje en la ley. Fue a raíz de las elecciones cuando hizo ese cambio. Hoy el PP, el tono contra el independentismo llama la atención que no sea exactamente el mismo, y es que esta sentencia le pilla en pleno viraje, ¿no? En ese acercamiento a Junts, en un intento, yo creo que evidentemente a medio plazo por restablecer puentes por lo que pueda pasar cuando lleguen las elecciones, pero sobre todo en el corto plazo por intentar generar la imagen o la idea de que el gobierno está en un alambre en cuanto a los apoyos parlamentarios. Sí, de hecho Sánchez en el último debate sobre la corrupción, ahí estaba Guillermo, otra vez Guillermo, se encaró con Miriam Noguera, ¿no? Diciendo, de verdad que ustedes me apoyan, ¿no? Casi mirándola como desafiante, de verdad que yo cuento con Junts, no están ustedes. Y luego hubo la
famosa moción de otra vez PP, Vox, Junts para que se convocaran elecciones. Y luego una cosa, esta justicia o injusticia política, si Puigdemont vuelve o aunque no vuelva, está en una situación de perdedor, es decir, que su partido ahora mismo está absolutamente fracasado y según el CIS de Cataluña, que se llama CEO, ya no es el tercer partido, le ha pasado por encima Alianza Catalana y además en un retroceso brutal, es decir, es una cuestión nunca la antigua convergencia de Jordi Pujol, otra vez el abismo y la grieta, Marta, la antigua convergencia de Jordi Pujol de mayorías absolutas, de 20 años de gobiernos consecutivos, había estado tan débil, o sea, una derecha moderada nacionalista en Cataluña como está hoy Junts. Pero tú sí lo ves, Matías, como un posible en el futuro cabeza de lista Puigdemont. No. Hombre, ahora, evidentemente esto como si te digo que va a ganar España el Mundial, ¿no? O sea, es una apuesta deportiva y solo así, pero no. Puigdemont, incluso Junqueras, que Junqueras está ansioso por poderse presentar a unas elecciones, para mí es justo. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que hizo Pedro Sánchez, que por cierto me ha costado muchas enemistades, pero totalmente de acuerdo, creo que es muy valiente, creo que no había otra solución, creo que todos los procesos de pacificación que se han hecho en todos los países han sido indispensables, pero Puigdemont no tiene ya ningún futuro político. Y una cosa que se tiene que entender desde fuera de Cataluña, ahora mismo, por ejemplo, la figura más odiada por el independentismo es Junqueras. Oriol Junqueras, que se pasa 4 años en la cárcel, que sufre una condena a 100 años en grupo, a 100 años del Tribunal Supremo, que es el símbolo del independentismo, hoy está considerado como un traidor, como un hombre que ha entregado Esquerra Republicana a los socialistas. Es decir, realmente no sé si es una reconciliación o una recomposición, pero la Cataluña actual no tiene nada que ver con la del procés. Sí, lo que pasa es que yo creo que, volviendo al plano judicial, después de verano conoceremos la sentencia del Tribunal Constitucional, luego habrá que aplicar esa sentencia del Tribunal Constitucional, porque esto va bajando de Europa a España. El Tribunal Constitucional le tendrá que decir al Tribunal Supremo lo que tiene que hacer. El Tribunal Supremo tiene que estudiar si hace lo que le dice el Tribunal Constitucional y, sobre todo, cómo hace lo que le diga el Tribunal Constitucional, y todo esto se resume un poco también en la frase de Miguel Tellado, ¿no?, esta mañana, después de conocer la sentencia del Partido Popular. O sea, esto es un paso más, y después de verano tendremos un paso más, que será el del Tribunal Constitucional. Por lo tanto, al final pasa un poco lo que decíamos esta mañana en Hoy por Hoy, ¿no?, que estamos ante un acontecimiento, porque es verdad que es la primera sentencia de Europa sobre la ley de amnistía y que lo avala prácticamente en su totalidad, y yo creo, como dice Matías, que es una victoria política de Pedro Sánchez sin ninguna duda, pero al final el ruido es más político que los efectos jurídicos, ¿no?, porque efectos jurídicos no hay ninguno. Bueno, pero sí que es verdad que esto abre otro debate que habrá que entrar en él también en función de las resoluciones que la justicia vaya adoptando cuando vaya avanzando el fallo del Constitucional y cómo aplique el Supremo la ley. Y es que hay un hecho, la ley salió con una mayoría parlamentaria aprobada hace 2 años y la justicia se ha negado a aplicarla. La ley decía de manera muy clara que, por ejemplo, las cautelares tenían que levantarse en el momento en el que la ley entrase en vigor. ¿En qué lugar queda también la justicia española? Estamos de acuerdo en que el proceso es así, hay distintas instancias que van corrigiendo y adaptando la interpretación que se hacen en los tribunales, pero al final estamos viendo que de manera muy evidente había una resistencia por parte de los tribunales españoles a aplicar una ley que había salido del Parlamento con una mayoría y que ahora es Europa la que corrige esa decisión, que ha sido defendida con mucha beligerancia por parte del Tribunal Supremo, nada más y nada menos. No, y ahí hay perdóname, Matías, y ahí hay mensajes, para los que seguimos un poco el día a día de la actividad del Tribunal Supremo, demoledores. No hay el principio de seguridad jurídica, el principio de igualdad que se ponía encima de la mesa, dice el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que no están en duda, y no solo eso, el tema de los intereses financieros de la Unión Europea, que el Tribunal Supremo utilizó la tesis de, hombre, si Cataluña sale de España aportará menos dinero a los fondos comunitarios, por lo tanto los dineros europeos están en juego si esto sale adelante. Y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea le responde diciéndole que, oye, pues claro, pues Cataluña, si Cataluña sale, el país aportará menos, porque ya Cataluña no aportará, pero tampoco Cataluña recibirá ningún servicio, no ninguna ventaja, ningún derecho por estar dentro de la Unión Europea. Y es que avalan hasta los 2 meses para aplicar la ley de amnistía una vez que entrara en vigor, sin necesidad de preguntar a acusaciones y
defensas si están de acuerdo o no están de acuerdo, porque dice el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que es que ese principio es consustancial a una ley de amnistía, que hay que aplicarla y no hay que escuchar a acusaciones y defensas. Señores, un Estado dentro de sus competencias ha perdonado esto y si perdona esto. Exacto, es que aquí va lo que es la filosofía que se aplica, es decir, la reconstrucción de Europa en la que se basa la Unión Europea se reconstruye a partir de países que se mataban masivamente, Alemania, Francia, Inglaterra, en fin, no hace falta reconstruir precisamente la triste historia del siglo XX europeo. Entonces, lo que dicen es, ustedes que tienen un caso que no alcanza esta gravedad ni muchísimo menos, pero es un caso importante, un caso muy grave, un caso con condenas, que no llegó a golpe de Estado, cuidado, según el propio Tribunal Supremo, sino a una sedición muy importante, pues soluciónenlo con una ley. Y una última cosa, por mi parte, respecto a los tribunales. Es decir, se dice, por una parte, el PSOE está famoso estos días, después los jueces, hombre, por lo visto hay jueces que aplican correctamente la ley, que no tienen ningún problema en aplicar la ley, aunque favorezca al PSOE. Y sobre todo, los jueces del Tribunal Supremo, ¿qué van a decir? ¿Que los jueces europeos son favorables al PSOE o no aplican la ley correctamente o tal? Es decir, yo creo que la primera norma que debería aplicar el Supremo es: son tan jueces como nosotros, han estudiado el caso como nosotros y tienen esta posibilidad y tienen esta potestad, y por tanto aplicamos la ley de amnistía y ya está. Guille, Pedro, gracias por ayudarnos a entender que esta sentencia del TJUE no es un punto final, ni mucho menos, todavía quedan muchos capítulos por escribir. Me quedo aquí a ver cómo caen las horas, mirando el día que se va. Me quedo aquí, no quiero ni reflexionar ni hacer memoria, ya no pensar toda la historia que viví. Son las 4:37, las 3:37 en Canarias. Estamos en La Ventana cafeteando hoy con Iñaki de la Torre, con Matías Vallés y Noelia Ramírez, hablando de música y de libros, que son dos de los grandes placeres de la vida, dos de las cosas que más nos gustan además en La Ventana. ¿Os imagináis una biblioteca donde disfrutar de ambas cosas sin tener que elegir? Mi sueño, estás... Ya te veo, vamos, que se te están poniendo los ojos chiribitas. Hay un lugar en Madrid donde, además de libros, uno puede llevarse a casa en préstamo un violín o una guitarra, además de poder tocar ahí in situ distintos instrumentos musicales en alguna de sus cabinas insonorizadas. Inmaculada Seldas, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Inmaculada es la directora de la Biblioteca Musical Víctor Espinós, que es un servicio municipal dependiente del Ayuntamiento. Hablamos de una biblioteca ya centenaria, orientada a apoyar las vocaciones musicales en Madrid. ¿De qué manera lo hacéis y qué requisitos se exigen para poder acceder a estos servicios, al préstamo de instrumentos? Bueno, hacemos de distintas maneras. Intentamos acercarnos sobre todo con el préstamo de instrumentos, pero también con las cabinas de ensayo de las que disponemos, y también acercando la música en directo a través de nuestras conciertos y actividades musicales. Pero el préstamo es, tengo entendido que no es lo mismo llevárselo a casa que ir allí a tocar, ¿no? Creo que hay diferentes tipos de usuarios. Sí, claro. El préstamo de instrumentos se realiza una vez al año, cuando empieza el curso. Se abre el plazo de solicitudes y las personas que estén, o sea, que quieran cursar un instrumento de la biblioteca, pues simplemente tienen que hacer su solicitud y luego esperar a que tengamos instrumentos para todos. Claro. Pero bueno, que eso es una parte. Y luego la otra parte es que las personas que ya saben tocar o que están empezando a tocar pueden ir a la biblioteca, porque tenemos allí pianos, tenemos un contrabajo, tenemos baterías, o sea, cosas que son muy grandes y que no se pueden llevar a casa. Pero por esto se solicita un instrumento, Inmaculada, porque no te cabe un piano o no tienes posibles para tener un piano en casa. Hombre, para eso se entiende, ¿no? Claro, porque para eso se entiende. Para una guitarra no tanto, pero vaya. No, hombre, el piano no se puede llevar a casa, así que tenemos que tener no digo allí... llevar, digo que como no lo puedes tener en casa, claro, lo tienes en la biblioteca, claro. Igual no tienes dinero para comprar un piano, o sea, un piano supongo que tiene un precio Claro, bueno, o te ocupa demasiado espacio y no tienes sitio para ponerlo, o tus vecinos se quejan, tienes un piano pero tus vecinos se quejan de que no lo toques, no sé, hay muchas causas por las que venir a la biblioteca y de todo hay, pero es verdad que la gente que se lleva instrumentos en préstamo es porque empiezan a aprender a tocar un instrumento, y normalmente tenemos para niños, pero también, bueno, tenemos todos los tamaños. Para quien quiera empezar y no esté seguro de que va a seguir aprendiendo un instrumento, pues es una forma de probar.
Es una cosa muy bonita. Es lo que te iba a decir. ¿Qué tipos de usuarios están yendo a la biblioteca como la vuestra? ¿Hay un perfil determinado? Todo lo contrario, todo lo contrario. Hay diferentes perfiles, porque como os decía, para el préstamo de instrumentos pueden utilizarlo pues niños y niñas, desde 7 u 8 años hasta adolescentes, luego jóvenes, pero es que a las cabinas de ensayo viene todo tipo de personas. Vienen estudiantes de conservatorios, vienen músicos profesionales o semiprofesionales, pero también vienen aficionados a la música que por lo que sea están retomando sus estudios musicales cuando ya están jubilados. O también, por ejemplo, que es un perfil que también acude mucho a la biblioteca, estudiantes que vienen a Madrid de Erasmus y que no se pueden traer con ellos sus instrumentos. Qué bueno, o sea, vienen de fuera y se pueden inscribir allí y pueden seguir utilizando instrumentos de allí, qué bonito, qué bonito. Y sí. Estaba yo pensando, ¿cuál es el instrumento estrella? Porque todos pensamos siempre en guitarra, pero como los tiempos han cambiado bastante y hay mucha gente haciendo música por sintetizador y tal, no sé si me equivoco o no hay uno estrella, de todos los que tenéis, que te agradecería también una pequeña lista, digamos, ¿cuál es el que es estrella? A ver, para llevar a casa tenemos instrumentos portables, o sea, toda la familia de las cuerdas, violín, viola, violonchelo, contrabajo, guitarra, y luego las familias de vientos, madera, oboe, clarinete y metal, o sea, saxofones, trompetas, trompas, todo eso se puede llevar a casa. Y bueno, el contrabajo, yo tengo un contrabajo y me podría meter dentro yo más bien, o sea, lo de que se puede uno llevar el contrabajo es para una vez. No, el contrabajo nada, el contrabajo está allí, por eso los instrumentos grandes están allí, perdón. Entonces, bueno, pues eso simplemente, y claro, cuando necesitas un contrabajo tampoco lo puede comprar todo el mundo, o un arpa, en este caso también tenemos una cabina con arpa. Carísima, sí. ¿Y cuál es el estrella? Perdóname que igual no lo has dicho. Ay, perdona, sí, el violín, es que se me ha olvidado decírtelo, el violín, porque es que hay muchísimos tamaños, es que una persona puede, un niño o una niña pueden empezar a tocar el instrumento desde los 7 años, entonces según van creciéndole los brazos también necesita cambios de tamaños de violín, y hay muchos tamaños de violín, y entonces es uno de los instrumentos estrella, por supuesto. Y luego, evidentemente, de las peticiones hay alguna que se queda sin poder, porque no tenemos tantos instrumentos como nos piden, claro. Vosotros sois un poco un laboratorio para ver el interés por la música. ¿Es creciente el interés por aprender a tocar un instrumento, por practicar? No, la percepción que nosotros tenemos desde la biblioteca sí, porque cada vez tenemos más personas que vienen, que se acercan a nosotros, y desde luego el préstamo de instrumentos, pero es que nosotros también tenemos partituras con métodos de aprendizaje de muchos instrumentos. Tenemos una sección bastante grande dedicada solamente a partituras para aprender a tocar un instrumento. Y luego otras muchas partituras que no son solamente para practicar música, de todos tipos. Entonces, yo creo que sí, que cada vez se acerca más gente. Por lo menos a la biblioteca vamos siempre, cada año tenemos más gente a que acude. Y además tenéis una cantidad de fondos históricos importantes. ¿Qué tipo de piezas conserváis y de dónde proceden? Bueno, pues sobre todo tenemos una colección patrimonial bastante interesante porque es fruto de la propia historia de la biblioteca. Entonces, cuando Víctor Espinós, que fue el fundador de la biblioteca, decidió crear el préstamo de instrumentos, pidió donaciones de instrumentos a gente que él conocía, músicos o editoriales, a la Casa Real. Total, que los primeros instrumentos que donaron a la biblioteca, pues son ahora instrumentos históricos y con mucho valor en algún caso, como el que regaló Ander Segovia, que regaló una de sus guitarras en 1932. ¿A qué hora se puede ir a robar a ese? Dígame el horario, por favor. Pero qué maravilla, porque creo que tenéis también por allí partituras, revistas antiguas, cosas preciosas para ser consultadas, ¿no? Sí. Tenemos revistas, pues por ejemplo la revista Ritmo, que todavía se publica, pues me parece que empezó en el año 1931. Tenemos todos los números desde entonces, y así otras muchas. Y luego también tenemos revistas más modernas. También tenemos como colección única una colección de Quijotes musicales, que los llamamos así, pero son partituras inspiradas en el personaje de Cervantes, en todo el mundo, y desde el siglo XVIII, que creo que fue la primera vez que se puso el Quijote en música, y no por un compositor español, desgraciadamente, por uno inglés, por Henry Purcell. Decía Marta al comenzar la entrevista que es un servicio municipal dependiente del Ayuntamiento de Madrid. ¿Qué es lo que aporta exactamente el Ayuntamiento de Madrid?
Hombre, pues el Ayuntamiento de Madrid fue el que decidió que la biblioteca se creara en 1919, nada menos, hace bastante más de 100 años, y fue el que decidió... Cuando nació la alcaldesa de Madrid... No, perdón, era una broma. No. Carmena lo decía. No. Por supuesto que sí, que fue entonces el ayuntamiento el que decidió que sí, que se creara la biblioteca, dejó los locales que entonces estaban en la Plaza Mayor, sí, en la Casa de la Panadería, en la tercera planta, y después se quedó la biblioteca también allí, y bueno, desde entonces el ayuntamiento tiene pues su presupuesto, la biblioteca vive del presupuesto municipal, por supuesto. Oye, ¿la directora de la biblioteca musical toca algún instrumento o en casa del herrero cuchillo de palo? Efectivamente. La directora de la biblioteca musical solamente está rodeada de instrumentos, de músicos y de partituras, pero tocar no toco ninguno, desgraciadamente, porque me encantaría haber aprendido. Bueno, pues ahora creo que hay un sitio donde se pueden pedir prestados, o sea, sí. le daremos la dirección. Bueno, desde hace muchos años se pueden pedir prestados. Inmaculada Seldas, muchísimas gracias por asomarte a la ventana. Vale, muchas gracias a vosotros. Un abrazo, mucha suerte. What we're living in, let me tell ya. And it's a world that man can eat at all, when things are big that should be small. Who can tell what magic spells we'll be doing for us? And I'm giving up my love to this world, only to be told I can't see, I can't breathe, no, not where we'll be. And nothing's gonna change the way we live, 'cause we can always take but never give. For the West Sea. Wow, it's a crazy world we're living in, and I just can't see that half of us. Estaría guay que ahora empezara diciendo que Jamiroquai estudió música y aprendió gracias a los instrumentos prestados en la biblioteca musical Víctor Espinós. Pero no va a ser así. Pero ¿os imagináis? Bueno, Iñaki, ¿tú alguna vez has tocado en la calle? Sí, alguna vez. Mira, en el Retiro hace un montón de años nos dio por tocar boleros y estuvimos tocando boleros ahí. Hicimos un corrillo bestial, fue muy divertido. ¿Y te imaginas que tocando boleros, pues no sé, aparece un cantante de boleros, no sé, Luis Miguel, cantando boleros y se pone a cantar contigo? Pues habría sido un momentazo, la verdad. Hay algunos vídeos de Jimmy Somerville, por ejemplo, sorprendió a un músico callejero en medio de Londres, el de los Communards, para el que no sepa de quién habla. Estaba cantando una canción de los Communards, un cantante callejero, y de repente se ve a quien le está filmando y de repente llega el otro y se le pone al lado a cantar. Y el tipo es tan joven que lo mira y al principio no lo reconoce. Y el otro dice, espérate que cuando cante me vas a reconocer. Pues esto le pasó el otro día a un músico callejero en Sevilla, pero con Robbie Williams. Claro, ¿esto por qué pasa? Porque estaba Robbie Williams en Sevilla, porque ha participado en el Icónica Fest, que es el festival que se está celebrando ahora mismo, no en la capital andaluza, que es que se está celebrando en plena Plaza de España de Sevilla. Vamos a saludar a su director, Javier Esteban. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Vaya momentazo este, ¿no? Pues sí, la verdad que uno de esos momentos que se te quedan grabados. A mí me cogió ya en la cama, estaba fuera de Sevilla y la verdad que me emocionó mucho entender que este tipo de cosas pasan en nuestra ciudad gracias al proyecto que llevamos 6 ediciones realizando. Os pegáis 6 meses de reuniones para hacer un buen marketing y un buen todo y de repente este hombre os lo regala hecho ya, ¿no? En 30 segundos. Totalmente. Qué bonito sería que pudiéramos contar con ello, ¿no? Pero al final este tipo de situaciones tan mágicas no están al alcance de nuestra mano y bueno, surgen y encantado y muy agradecido de que estén pasando en Sevilla. Sí, la palabra es esa, ¿no? La magia de celebrar un festival así en mitad de esa Plaza de España, que yo creo que es uno de los lugares más especiales del mundo en los que yo he estado, pero también imagino que es una responsabilidad como director. ¿Cómo os aseguráis que se cuida, que se respeta todo el patrimonio, tanto monumental como natural de ese parque?
Bueno, la protección de la Plaza de España y del Parque de María Luisa forma parte del ADN de nuestro festival, de nuestra idea. Nosotros desde el principio entendimos esa protección en dos niveles. El primero, un nivel conceptual. Creemos que el patrimonio debe estar vivo y los principales organismos internacionales como el ICOMO defienden esto mismo que estoy contando. Que es que hay que buscar usos compatibles con la conservación, pero las cosas hay que usarlas. Y bueno, la Plaza de España fue concebida en 1929 como el auditorio al aire libre de la exposición del 29. Y nosotros vimos el proyecto como un ideal, el devolver a la plaza el uso para el que fue creado, ¿no? Porque así también, al final, los temas monumentales caen mucho más en la ciudadanía cuando la ciudadanía los hace suyos y tiene ese sentido de pertenencia y de preocupación por el espacio, porque lo disfruta, ¿no? Y ahora estamos consiguiendo que con Icónica, que este año vamos a hacer el festival de toda España que más entradas venda, el 74%, el 74 con algo, es público sevillano que sale contando eso, ¿no? Que ha disfrutado la Plaza de España después de mucho tiempo y ese sentido de pertenencia que se genera, creo que es muy importante para además poner el foco, que bueno, nosotros podemos decir que la Plaza de España, y lo decimos a boca llena, ahora está mucho más cuidada que antes, y no es porque solo nosotros lo estemos haciendo, sino porque se ha creado el debate, se ha puesto el foco y todas las instituciones trabajan día a día para que la Plaza de España esté como debe estar, y hay fotos que lo corroboran, ¿no? En 2021, que nosotros empezamos, pues no era uno de los monumentos más cuidados de la ciudad, un monumento complicado porque además pertenece por un lado al Gobierno de España, por otro lado al Ayuntamiento y por otro lado a la Junta de Andalucía. Se divide en tres partes con signos políticos diferentes, y aquí hemos conseguido que haya un consenso, y es que todas las instituciones están pendientes de, primero, que por supuesto que Icónica trabaje en orden y mano a mano planteamos los protocolos, aunque nosotros ya desde el primer momento también generamos un departamento especializado en patrimonio para el cuidado y salvaguarda de todo el monumento, pero las propias instituciones nos ponen sus protocolos y lo cumplimos a rajatabla, porque creemos que no puede ser de otra manera. Oye, creo que habéis tenido muchísimo público humano, pero creo que también perruno, ¿no? Que no tenéis alguna cosa específicamente pensada para mascotas. Bueno, sí, nosotros el año pasado, llevamos 6 años, y el año pasado, pues sorprendentemente, había no perros, sino había problemas con el tema de los pájaros, de los patos en concreto. Había mucha cantidad de patos, y además deambulando por el parque, no tenían se metían en fuentes que estaban cloradas. Era algo extraño, claro, que no sabíamos, porque además no había pasado nunca, solo pasó el año pasado. Y bueno, desgraciadamente luego en septiembre, cuando ya estábamos de vacaciones, pues nos enteramos que se declaró un brote de gripe aviar, que cerraron todos los parques de Sevilla, y eso era lo que daba explicación a ese momento que vivimos en Icónica del año pasado. Pero bueno, una vez que ya sentimos eso, pues este año hemos propuesto una agencia especializada de cuidado animal, que lo que hace es que certifica que todo lo que pasa en torno a los animales, para que todo el mundo pueda estar tranquilo, y ya que están, pues también asisten a cualquier incidencia que pueda haber. Que este año, el otro día me leía las incidencias, y bueno, eran desde un brote de calor, o sea, un golpe de calor a un vencejo, o una tortuga que se había quedado atorada en un trozo en unas escaleras de madera que hay en el estanque. Pues bueno, pues si contribuimos también desde esa parte, pues encantado. Qué bien. Javier Esteban, director del Icónica Fest, que vaya muy bien. ¿Vas a ir al concierto de Jamiroquai esta noche o el de mañana, que cierras con Sting? Por supuesto. Yo he ido a todos y, no esta noche iré con pena, porque ya nos queda poco, ya nos queda la recta final, pero bueno, muy satisfecho de que Icónica Santa Lucía Sevilla Fest haya tenido 30 noches de mucha música y de mucha variedad, Lenny Kravitz, Maroon 5, Fatboy Slim, Pablo Alborán, o sea, no será por variedad, desde luego. Muchas gracias, Javier, que vaya muy bien. Muchísimas gracias a ustedes, gracias. Matías, Noelia, ¿habéis ido vosotros de algún festival en lo que va de verano?
Yo sí, a muchos. He ido al Primavera, al Sonar, al Cruïlla. ¿Ves cómo me da rabia escucharte, Noelia? Noelia, estás despedida ya. El abismo, Yo a el todo el abismo, que se otra vez el pueda, a abismo, todo el que se pueda, Claro hay que que sí. celebrar. Te Cuando la dijimos- vida va abismo, bien, dice Matías. Ah, sí. Te dijimos que la sección envidia no la íbamos a hacer este verano. Y tú empeñada ahí en la cosa. hombre, se hace lo que se puede. Hombre, claro que sí. Noelia Ramírez, Matías Valles, muchísimas gracias por Un esta abrazo, horita de un beso a ventana. todos. Gracias. Un beso. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Ya está todo preparado para empezar el partido en la casa de los Gutiérrez con IKEA. Atrás está el sofá Civic, con diferentes covers para hacer match con cada selección. En el medio, los vasos Lodrat, repartiendo bebidas por todo el campo. Calentando por si viene alguien extra está la silla plegable Gunde. Y arriba, Ostaval, la coffee table de 2 alturas marcando un gol con cada snack. Visita IKEA y logra crear el line-up ganador para disfrutar del fútbol en tu casa. Con buena calidad y buen precio. IKEA, sueña sin medida.